Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, tenemos el hermoso placer de empezar ahora una conversación con dos personas que admiro mucho. Martín Redrado, todos lo conocen, economista, ex vicecanciller, ex presidente del Banco Central. A mi izquierda, se estuvieron discutiendo quién iba a la izquierda, quién iba a la derecha. Ya tuvieron preocupaciones políticas, pero a mi izquierda, José Urtubey, ex vicepresidente de la UIA, y yo le digo el representante de la economía real también, un poco en esta conversación que vamos a tener, y que es una conversación sobre este libro que ellos acaban de publicar. De hecho, ayer salió, está desde ayer en las librerías, que se llama Argentina Federal, Equilibrio Territorial para el Desarrollo Socioeconómico. Yo estuve charlando un poquito con ellos sobre, bueno, de qué iba el libro y qué podía ser lo más relevante para contarlo, para que todos nos interesemos sobre un tema que nos afecta, nos interpela mucho, que es la Argentina. Y voy a hacer una pregunta, voy a empezar con Redrado, perdóname, pero porque lo quiero poner en un problema, que es, ¿en cuánto tiempo se arregla la Argentina? Qué buena pregunta. A ver, con José lo que planteamos aquí es un enfoque integral. Muchas veces los economistas hablamos de los problemas económicos y con José lo que planteamos es un enfoque socioeconómico, porque los problemas de la Argentina no son solo económicos, sino son también profundamente sociales. Y entonces ahí tengo que dividir la respuesta, Luciana. Los problemas macroeconómicos de la Argentina se resuelven relativamente rápido. Uno podría decir que si las cosas se hacen bien, en 2 años Argentina sale, en términos de ser un país estable, en los 4 pilares que tiene la macroeconomía, ¿no? Que son tener una política presupuestaria ordenada, no gastar más de lo que ingresa, tener un banco central también que no es la escribanía o la chequera del gobierno, como lo es ahora, tener una política cambiaria también normal, y esto significa que los dólares, los reales, los euros se puedan comerciar libremente en términos de oferta y demanda, y por último, y no menor, tener una política financiera también normal, y eso significa que un país se pueda financiar en el mercado local, no a tasas indexadas, porque es importante todavía Argentina en el mercado local se cubre o se financia con tasas que están indexadas por el tipo de cambio, por ejemplo, con lo cual, digamos, hay mucha gente que todavía teme por el riesgo cambiario, entonces toma ese tipo de cobertura, o por cobertura por inflación. Eso no es un país normal. Un país normal se financia a tasa fija. Entonces, yendo a tu pregunta, los problemas macros se solucionan rápido. Los problemas sociales de Argentina va a tardar mucho tiempo. Y este libro va justamente al corazón de los problemas sociales de nuestro país. Yo cuando era chico recuerdo que mi padre nos hizo cuando éramos muy chicos, nos hizo socios de un club que está cerca de Berazategui, en Ranelagh. Yo me acuerdo que vivía en Belgrano, tomaba el 60, después tomaba el tren en Constitución. Bueno, hoy cuando voy por lo que es la avenida Calchaquí, veo lo que ha sido el deterioro de la Argentina, la marginalidad, los problemas sociales. Y este libro que nos llevó bastante tiempo hacerlo con José, porque realmente tuvo bastante tiempo, porque tuvo mucha discusión, además trabajaron muchos equipos nuestros, siempre ni José ni yo trabajamos en forma individual. Cuando hablamos de equilibrio territorial, Luciana, lo que queremos decir es que la gente que las provincias tengan los recursos para aquel chico que nació en Orán, Salta, que nació en Chipoleti, en el Alto Valle de Río Negro, o que haya nacido en Oberá, en Misiones, bueno, digamos, en cualquier punto de nuestro país, no tenga que venir al conurbano bonaerense a ver si la cosa le va mejor. Ese proceso va a tardar mucho tiempo y este libro quiere ser un aporte para resolver ese proceso. Retomando eso, José, bueno, más concretamente, ¿cuáles son los aportes? Porque la historia de la migración y el conurbano y de cómo se está complejizando en todo sentido, económico y social, el conurbano bonaerense desde hace mucho tiempo, pero cada vez más rápidamente. ¿Cuáles son los aportes o las ideas de futuro que propone el libro? Bueno, déjame, Luciana, primero agradecer, porque imaginas, yo vengo de Salta, mi familia también, si no le agradezco me van a matar después, así que... Vienen para el próximo. Quiero agradecer a Sol, a mis hijos, a Santos, a Mora, a Bauti, que me acompaña desde el cielo.
Y te diría que, bueno, a todo el público presente, a la editorial, muchas gracias Martín por este desafío, compartirlo. Yo te diría qué aporte damos, primero en esta discusión en un momento clave de la Argentina, que necesita dar esta discusión entre cómo se corrigen las crisis recurrentes. En este caso estamos viviendo una crisis de las más profundas que vive la Argentina, y en alguna medida nosotros creo que queremos aportar a la discusión del debate nacional desde una perspectiva de una Argentina real. Recién Martín hacía una distinción entre la macro y la micro. Bueno, yo creo que si vos mirás simplemente los artículos constitucionales básicos, Argentina avanzó muchísimo en términos de representatividad, avanzó muchísimo en términos de republicanismo, pero sin lugar a dudas tenemos los argentinos la deuda pendiente de avanzar en el federalismo y sobre todo en el federalismo en términos económicos, ¿no? Es decir, en donde, para tocar 2 o 3 puntos históricos, si vos ves la línea histórica desde el año 1890, donde ya estábamos formados como nación y en donde irrumpe la primera crisis económica, ahí te das cuenta cómo se va generando una macrocefalia, porque la política, el centralismo en la Argentina se va consolidando, se van quedando los recursos en la nación y las provincias van perdiendo en alguna medida la necesidad de la generación de esos recursos a partir de una distribución armónica, entonces de los mismos. Eso se va, vos recién hacías mención a lo que pasaba en el conurbano, en términos sociales, el aporte concreto en términos sociales es que Argentina está teniendo esta macrocefalia, en donde no es solo un problema, que bien Martín lo decía, pero quiero aportar algo también adicional, el que nace en Salta tiene menos oportunidades del chico que nace en la ciudad de Buenos Aires, sino que también hay un tema de que en los grandes centros urbanos también se padece la insalubridad, la inseguridad, digamos, toda esa desarmonía que se presenta en el desarrollo argentino, no nos conviene a ninguno de los argentinos, hayamos nacido en Buenos Aires, hayamos nacido en Salta, o cualquiera sea nuestro origen. Entonces, el planteamiento principal o nodal del libro es ese, poner blanco sobre negro. Vos dirás, es una obviedad, puede ser, es tan una obviedad que en la Argentina nunca hemos avanzado en eso en términos concretos y en términos, ciertos. Fíjate que hoy la Argentina tiene prácticamente centralizados los recursos en cuanto a la recaudación en un 70% en la nación. Y el gasto tiene, digamos, las provincias asumieron, y sobre todo en las reformas del año 90, en lo que hace a la educación básica, en lo que hace a la salud, asumieron compromisos sin que se les transfieran los recursos. Entonces creo que ahí tiene mucho que ver. Lo mismo pasa con el gasto. Fíjate, en el gasto recauda mucho la nación y gasta poco. Recaudan poco la nación, las provincias, y gastan mucho. Entonces ahí tenés que buscar niveles también de equilibrio, de concurrencia en lo que tiene que ver con los recursos para tener un país armónico. Ahora, retomando eso, y después se lo pregunto también a Martín, pero en Argentina cada vez que damos esta conversación parece como si fuésemos un perro que se muerde la cola, porque según el sector, digamos, si vos lo preguntás en Nación, es como una sábana tan corta que nadie está dispuesto a ceder frente a lo que está. Por eso me interesaba por ahí preguntarte, sé que es un libro hacia adelante, pero hacia atrás es cómo fue que llegamos a este diseño, ¿por qué? Digamos, ¿es solo una cuestión de poder o qué pasó? Y hacia adelante, ¿cómo se desarma algo tan realmente concentrado y macrocefálico? Las raíces de la génesis de esto, las causas son, en primer término, obviamente son históricas, es decir, cuando se conforma la nación, los puertos y los puertos de la metrópoli empiezan a cobrar una vigencia que toda la zona del norte, que es en definitiva donde estaba el virreinato del Alto Perú, es cuando pierde fuerza económica, gana, Argentina empieza a mirar al Atlántico y no la salida por el Perú en términos de comercio internacional, y eso es una posición histórica dentro de la cual se reservan sobre todo todos los derechos linkeados a lo que es la exportación. Ahora, después si vos vas viendo recurrentemente cómo en la historia económica argentina las crisis económicas fueron generando y dando lugar a esa centralización en los recursos por parte de la nación. Y si le sumás las interrupciones en términos militares de facto en la Argentina, también. Entonces ahí todos esos periodos se fueron cada vez más. Y hoy, la verdad, en términos coyunturales,
Yo creo que los gobernadores, sobre todo, deberían dar una discusión abierta sobre esto. La Argentina estuvo, si querés, concentrada en lo que es la macroeconomía, pero también esto tiene que ver con la economía real. Creo que es inminente la necesidad de esta discusión de fondo. Me trae algo, Sí. lo que está diciendo José, el por qué, ¿no? Yo le agrego el componente económico. Lamentablemente, cuando hubo estrategia de desarrollo en nuestro país, hubo una estrategia de ser una economía extractiva. Cuando José estaba hablando de los puertos, y yo agregaría el tema de los trenes, ¿no? Si uno se fija la traza que tuvieron los trenes, era todo para sacar recursos, en general recursos naturales que siempre tuvo la Argentina, recursos minerales que tuvo nuestro país. De hecho, ustedes saben que Argentina viene de Argentum porque teníamos plata. Bueno, todo eso se fue y ahora tenemos el mismo desafío. El mismo desafío que es el desafío de China. Lo traigo ahora a colación porque, digamos, es para mí el gran tema hacia adelante que tiene el mundo, ¿no? La competencia entre China y Estados Unidos. Y a mi juicio, aprendiendo de la historia, lo que debemos generar es inversiones que sean productivas. Cada negociación que haga la Argentina, y lo planteamos aquí en términos integrales, cuando llegamos a la conclusión del libro, debemos plantear verdaderas revoluciones en donde el objetivo central sea generar más y mejor empleo para todos los argentinos. Aquí no hay que casarse ni con China ni con Estados Unidos, sino trabajar en justamente evitar el error del pasado, de que vengan directamente a sacar nuestros recursos naturales sin dejar absolutamente nada de valor agregado, no generar un proceso de una economía extractiva, y eso sin duda fue generando, o fue uno de los factores que ayudó a mantener el statu quo. Nosotros, viendo para adelante, porque este es un libro que plantea el futuro, que está diciendo, miren, con el equilibrio presupuestario no alcanza. Es importante que la Argentina haya encontrado un equilibrio de sus cuentas públicas porque esto hace al más puro sentido común. Y quizás tuvo que venir alguien de fuera de la política para ponerle racionalidad a lo que es la cosa pública. Ahora, Argentina está para más. Y esto es lo que estamos planteando en Argentina Federal. Argentina está para más porque no nos podemos quedar solamente con una visión financiera de los equilibrios presupuestarios, o una visión que solamente desregulando la economía se logra realmente un desarrollo integral en toda la sociedad. Y por eso planteamos que debe haber una revolución impositiva, una revolución exportadora, una revolución. Cuando planteamos impositiva, planteamos en darle a las provincias los recursos que le corresponden, planteamos una revolución exportadora, planteamos una revolución de la infraestructura, que es otro de los temas, infraestructura física e infraestructura digital. Veo acá muchos amigos que tienen industrias en todo el país y saben lo que es transitar por las rutas argentinas. Primero, la mayoría que están hechas pelota, pero segundo, cuando vamos hablando o trabajando en el auto, bueno, muchas comunicaciones se caen, ¿no? Y no hay que ir a Salta, simplemente yendo a Rosario, en el kilómetro 180, ya no puedes hablar, o las comunicaciones se hacen realmente interrumpidas. Y la cuarta pata de lo que planteamos es una revolución federal. Es decir, la integralidad de lo que vemos hacia adelante es Argentina, es una revolución impositiva, que baje la carga tributaria, que luche contra la informalidad, una revolución exportadora, una revolución de la infraestructura, si querés después hablamos un poco de eso, y una revolución federal que tiene que ver con darle a las provincias los recursos que le corresponden. Ahora, todos estos temas que son muy grandes, muy profundos, muy estructurales de la Argentina, ¿hay una manera, o el libro explora una manera de, bueno, esto empalmar el mundo nuevo, porque no es todo lo que traemos atrasado, más empalmarnos con un mundo que es totalmente impredecible en este momento? Sí, sin duda, hoy el mundo y además algunos de los que dirigen el mundo se jactan de ser impredecibles, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que analizar es qué es lo que Argentina hoy brinda y que el mundo necesita. Y claramente tenemos tres áreas donde Argentina es hoy de interés en el mundo. Y lo vemos con claridad en lo que ha ocurrido con Ucrania, ¿no? Argentina tiene minerales críticos, por supuesto que es el litio y el cobalto y el manganeso. Tenemos también, y justo
toda la zona de José, desde justamente el triángulo donde es Salta, Jujuy, Catamarca, por supuesto Chile, el sur de Bolivia, y otra cosa que se empieza a hablar en la Argentina, que son las llamadas tierras raras, ¿no? Y tierras raras es una traducción quizás extraña. Tierras raras son tierras que tienen 17 componentes químicos que lo que sirven es como un insumo central para, por ejemplo, producir satélites, o producir drones, o producir pantallas táctiles. Bueno, esto es donde la Argentina tiene que insertarse. Yo te hacía el caso que mencionaba José de por qué tuvimos esta macrocefalia, la inteligencia de la dirigencia argentina de plantear acuerdos, por ejemplo, para inversiones en minerales críticos, pero que dejen valor agregado en la Argentina, es decir, que generen empleo en la Argentina, que generen cadenas de suministro. El mundo también está reconfigurando cadenas de producción. En particular, decía hace un instante, para mí, desde el punto de vista geopolítico, el principal desafío que tenemos es, bueno, ¿cómo va a quedar el mundo, ¿no? Estamos, lo que podría yo calificar de un punto de vista histórico, en un periodo de interregno. ¿A qué llamo interregno? Interregno es cuando uno sale de un punto A de equilibrio, que era un mundo unipolar, con un hegemón, que era los Estados Unidos, y va hacia un punto que todavía está indefinido. Lo diferencio interregno de transición, porque transición es cuando uno sabe que va de un punto A un punto B. El punto B, hacia dónde va el mundo, todavía no lo sabemos. Si vamos a un mundo birregional, con dos potencias. Si miramos la historia, y tanto a José como a mí nos gusta la historia, justamente para no repetirla o para no cometer los mismos errores, China, cuando uno lo mira en 5.000 años de historia, cuando tuvo sus periodos de auge, ha sido una potencia regional, nunca ha querido ser una potencia mundial. Pero no me quiero ir del tema, de lo que vos decís. Las oportunidades entonces están en proveerle al mundo lo que necesita, en nuevas tecnologías, en, como decía, minerales críticos, en energías, tanto en las energías propias, tanto en términos de petróleo y de gas. Hay una oportunidad también para trabajar regionalmente con Brasil, en donde lamentablemente las diferencias que hay no nos permiten focalizar. Yo siempre digo, en los países hay que focalizar los intereses que sean comunes, más allá de las simpatías o no que tengan los presidentes, y en la seguridad alimentaria. Hoy el mundo reclama alimentos que sean seguros, sobre todo después de la pandemia, en donde podamos tener la trazabilidad de alimentos, dónde se producen, cómo se producen. Entonces, si Argentina aprovecha esto, y también, como mencionaste al pasar, yo siendo vicecanciller aprendí mucho de la economía real y me tocó defender a todos los sectores productivos, y el primer acuerdo que firmé como vicecanciller fue en el sector automotriz, ¿no? Y allí aprendí bastante del sector. Abrimos en 2002 el mercado mexicano, y por ejemplo también en las nuevas cadenas de suministro tenemos que pensar en... Argentina produce muy buenas cajas de cambio, entonces tenemos que pensar en lo que está buscando hoy Estados Unidos, es ser menos dependiente de proveedores que vienen del Asia-Pacífico y de China. Entonces, en este mundo de tanta incertidumbre, tan convulsionado, bueno, tratar de sacar la bruma, tratar de sacar las nubes que están y ver las tendencias o las megatendencias que tenemos por delante. Y esas megatendencias son tres: insertarnos en nuevas cadenas productivas en el mundo, proveer minerales críticos con inversión y valor agregado para industrias de alta tecnología, proveer seguridad energética, transición energética, sobre todo para aquellos países que están mucho más avanzados en electromovilidad, y seguridad alimentaria. Estas deberían ser las líneas estratégicas con las que Argentina puede transitar con éxito un mundo tan turbulento. Y vos mencionabas a José algunos casos específicos de Salta. El libro es interesante porque plantea un problema histórico de la Argentina, que es esto de volvernos federales de verdad. Todos los que no somos de Buenos Aires sabemos de qué se trata, pero si vos tuvieses que describir casos concretos, más pensando desde lo geográfico, que no se están pudiendo desarrollar un poco por este diseño que tenemos, ¿cuáles ejemplos darías? Y déjame hacer primero una consideración respecto a... Martín hablaba recién de algunas revoluciones impositivas, revoluciones productivas. Yo creo que el tema de la revolución institucional es muy importante en el federalismo, y en donde
principalmente en la arquitectura no se pudo desarrollar porque nunca se sancionó, o por lo menos en los últimos años, desde la reforma constitucional, nunca se sancionó la ley de coparticipación. Y eso es uno de los aportes que estamos haciendo. Sí. En Argentina, la doctrina, porque no lo dice la Constitución, la doctrina imperante, llamémosle, dice que si no hay unanimidad, es decir, si no están todas las provincias de acuerdo, todo esto en el marco del Congreso Nacional como representante, pero digamos, si no están todas las provincias de acuerdo y después no lo ratifican sus propias legislaturas en su totalidad, unánimemente, no se puede sancionar. Bueno, ahí nosotros lo que estamos dándole un giro. Primero que en la Constitución Nacional, en ningún pasaje de la misma dice eso. Sí, te interrumpo, pero es un tema que igual a mí como periodista me apasiona y es por lo menos para mí una novedad. Pero vos decís que no es un tema constitucional, porque cada vez que se discute sobre coparticipación, todo el tiempo es no se puede, porque tienen que estar todos de acuerdo, ratificarlo en cada una de sus legislaturas, o sea, es como la utopía, no llegas nunca a destino. Vos lo que decís es que eso no está en la Constitución, sino que es doctrina, que podría interpretarse de otra manera. Me animo a discutir con cualquier jurista de esto, es decir, en la letra de la Constitución no está, ni en el artículo 75, ni en la cláusula transitoria sexta, ni en ningún párrafo de la Constitución dice que se requiere unanimidad. Es más, habla de mayoría absoluta. Después la doctrina, como es la arquitectura institucional, hace toda una exégesis y una interpretación que la mayoría, y ahora se está revirtiendo, hay muchísimos constitucionalistas que empezaron a hablar distinto respecto a este punto, pero convencionales constituyentes de la reforma del año 94, como García Lema, ya planteaban que no se requería. Parto desde una lógica. Para reformar la Constitución, vos necesitas una mayoría grabada. ¿Cómo no vas a una ley que es subordinada a la Constitución? ¿Por qué vas a tener que tener unanimidad? Además de que, vuelvo al punto, no podés tener la tiranía de la minoría. Es decir, finalmente los acuerdos son eso. Es decir, a lo sumo habrá que respetar los derechos de aquellas provincias que no estén de acuerdo en esto, sin conculcar esos derechos, pero se tiene que sancionar una ley de coparticipación. Pero no me quiero ir de la pregunta tuya, pero me parecía importante ratificar esto sobre lo que es la arquitectura verdadera del federalismo económico. En casos puntuales donde veo que hay provincias, Argentina hoy está, y se va a ver claramente esto, por ejemplo, Argentina hoy tiene una gran oportunidad porque tiene sectores que son dinámicos y competitivos per se. Vos tenés Vaca Muerta, en donde, independientemente de la arquitectura institucional faltante en la Argentina que te hago mención, tiene una potencialidad para desarrollarse, ¿no? Porque tiene la potencialidad, el mismo recurso es muy demandado en el mundo y hemos descubierto el shale oil, el shale gas y todo eso. Vos tenés en el norte, hacías mención, todo lo que tiene que ver con la cuenca minera, por el cual son recursos que hoy el mundo está demandando y funciona per se. Ahora, si vos no sancionás esto y no cuidás en términos productivos, zonas que actualmente inclusive son competitivas y productivas, como pueden ser toda la zona centro en materia agroganadera, bueno, puede peligrar, porque si vos no le dotás de recursos de infraestructura correspondiente, de todo lo que tiene que ver con la conectividad, también lo ya existente puede ser. Hoy, esa es la zona que va a sufrir por antonomasia. Y por otro lado, en términos sociológicos, es decir, y socioeconómicos, Argentina tiene 46 millones de habitantes. Todos estos sectores que te acabo de nombrar no contienen a más de 20 en el mejor de sus casos. Entonces, así como Estados Unidos, y en base a la línea que también analizaba recién Martín, de lo que está pasando geopolíticamente en el mundo, en donde hay una suerte de relocalización de las cadenas productivas y en donde hay una suerte de desglobalización. Bueno, que los americanos llaman a esto nearshoring o friendshoring, digamos, todo esto tiene que ver con que tenemos que cuidar y custodiar las cadenas productivas más allá de estos sectores. Entonces, qué sé yo, Salta, Santiago del Estero o Catamarca, que puedan tener alguno de estos recursos, si además no se la dota de la institucionalidad y de la transferencia de estas oportunidades, ahí claramente van a perder, no solo históricas oportunidades que se han perdido, sino las actuales. Pero eso no está pasando, dejó de pasar, pero sí estaba pasando o no pasa hace no está pasando, 100 años, no está pasando y tiene que pasar, ese es el verdadero cambio es ese, no está pasando y tiene que pasar. Y no está pasando, y fíjate lo que te digo, en el contexto internacional, ojo, porque dentro de estos mismos sectores que son muy potentes per se, baja un poco más el precio del crudo, hoy bajó de 70 a 60 dólares.
Si baja un poquito más, ya lo que era competitivo deja de ser, es decir, o se ralentiza, es decir, el foco de que nosotros, la Argentina, en el año 29 vamos a poder tener el mismo potencial con el agro, con vaca muerta, si no se le da y se lo dota de determinados niveles de inyección de recursos y de inversiones, tanto locales como del exterior, en un contexto internacional puede flagelarse, hasta lo ya que es posible. Y lo mismo pasó con el litio. Hoy el litio bajó muchísimo en su fase exploratoria. Hoy se anunció una inversión muy importante que va a estar dentro del RIGI, que es la de Chubut, en el segundo barco, pero de licuefacción, pero digamos, viene en un sistema de ralentización que si no nos ocupamos de esto, este es el verdadero cambio. Lo macroeconómico, desde ya que es indispensable, cualquier economía, pero si vos no vas a la realidad, también creo que nos vamos a quedar cortos. Sin pedirte que interpretes, pero también pidiéndote que interpretes, ¿por qué crees que eso no está pasando? Como que los dos dicen, bueno, la corrección macroeconómica era fundamental, pero es inescindible de una estrategia más clara de desarrollo. Y los dos dicen, eso no está pasando. Porque, ¿cuál sería la estrategia de un gobierno que no estimula que eso pase? No, yo diría que no es un problema de gobierno, es un problema de la dirigencia argentina. Miramos a qué pasa mañana. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el dólar? No hay una visión estratégica. Digo esto de la clase dirigente política, empresarial, profesional, sin una mirada. Cuando uno le pregunta, quizás probablemente, y me alegra ver muchas caras jóvenes en la audiencia también, yo la primera pregunta que siempre le hago a un joven que viene a trabajar a Fundación Capital es, ¿dónde te ves en los próximos 5 años? ¿O dónde te ves en los próximos 10 años? ¿Tenés una mirada hacia dónde vas vos en lo personal, en lo profesional? Bueno, esa mirada colectiva no la tenemos. Entonces, es cierto que hemos vivido de muchísima inestabilidad cambiaria, inestabilidad financiera, que eso nos ha llevado a tener una visión de extremado corto plazo. Pero, digamos, los países a los que les va bien es porque tienen una visión común de su clase dirigente de hacia dónde van en los próximos 10 años, qué quieren ser, qué cosas quieren generar. Yo digo que lo que nos genera un ADN común, que esto el libro lo plantea como un eje central, es generar más y mejor empleo. Yo empecé hablando de la marginalidad y Argentina no puede tener, y digamos, todos juntos tenemos que pensar cómo sacamos el 50% de nuestros compatriotas que están en la informalidad. Digamos, eso no es justo desde un punto de vista de sociedad, pero también es inviable desde un punto de vista de los recursos que debe tener una sociedad. Cuando miramos el sistema de seguridad social, y en esto sí quiero decir que lo que fue provocador de este libro fue una primera charla con José, que me dice, esto que acaba de señalar él, Martín, para sancionar una nueva ley de coparticipación no se necesita unanimidad. Y allí conversamos, como él dice, con varios juristas, y este libro también tiene esa capacidad de investigación, de haber charlado con, lo mencionó José, Alberto García Lema, Daniel Sapsay, distintos constitucionalistas que marcaron que no se necesita tener un consenso absoluto. Pero, por ejemplo, fíjense como todo, a mí siempre me preguntan qué hacer con el dólar, ¿no? Y yo digo, miren, cuando uno habla de política económica y social, uno habla de todo un cuerpo que está interrelacionado. Entonces, cuando uno mira el tema de la coparticipación, o la coparticipación de impuestos, un tema que no necesita una ley es que se han hecho una cantidad de agujeros en los impuestos nacionales que debieran ir a las provincias. Les voy a dar un ejemplo. El impuesto al valor agregado, el IVA, que pagamos todos cuando hacemos alguna compra, debe ser un 100% coparticipado. Ahora, ¿qué pasa? La seguridad social en la Argentina ha tenido tantos agujeros que el 11%, y esto se llama asignación específica, y en el libro, en el capítulo 4, detallamos cuáles son estas asignaciones específicas de las que nadie habla de esto, ¿no? 11% se va a destinar a financiar ANSES, se va a destinar a financiar el sistema de reparto que tiene Argentina. O sea que de un impuesto que el 100% tiene que ir a las provincias, o tiene que ir nación y provincias, de acuerdo a la ley de coparticipación, ya le sacan un 11%. Entonces, lo que nosotros proponemos, porque este libro es siempre propositivo,
mira hacia adelante, tiene una mirada superadora, no busca decir, no busca criticar, sino decir qué necesita la Argentina hacia adelante. No busca criticar un gobierno, sino decir qué necesita el país hacia adelante. Decimos, empecemos a, sin tocar la ley de coparticipación, que es un tema sumamente complejo, instalando la discusión como lo queremos hacer con José, pero decir, señores, ya si existe voluntad, saquemos esta asignación específica del 11%. Alguien me dirá, Martín, bueno, ¿cómo se financia entonces el sistema jubilatorio argentino? Y vuelvo al punto que mencioné hace un instante, la informalidad. ¿Por qué tenemos un sistema jubilatorio que es deficitario? Porque tenemos un 50% de nuestros trabajadores que están en la informalidad. Entonces es muy difícil poder financiar un sistema que por suerte todos vivimos cada vez más y tenemos que no solo pagar las jubilaciones, sino pagarle mejor a nuestros jubilados. ¿Cómo se le paga mejor? Bueno, con un sistema en donde tengamos más trabajadores. Recordemos que a cada uno de nosotros contribuimos mes a mes de nuestro salario al sistema de seguridad social. Esto es lo que se llama un sistema de reparto. Bueno, si no tenemos una lucha frontal contra la informalidad, no podemos tener también la justicia que necesitamos en términos de recursos para las provincias. Y luanando esta misma pregunta y casi haciéndotela, trasladándotela a vos, si querés, no apuntando recién a esta gestión, no es una pregunta política, sino en general, ¿por qué los gobiernos centrales finalmente nunca encaran esta transformación? Martín dice es por cortoplacistas. ¿Vos crees lo mismo? Yo absolutamente creo lo mismo y lo pensamos desde ese lugar. El corto plazo es una de las características que nos ha, digamos, definido no solo a los gobiernos centrales, sino a los argentinos. Es decir, la discusión de fondo nosotros también avalamos eso. Hoy, claramente, lo macroeconómico es la prioridad, pero sabemos que estamos rezagados en una discusión de avanzar en todo esto para darle competitividad a muchísimos sectores que la están pasando muy mal y eventualmente van a tener graves problemas. Entonces, no, es corto plazo desde ya, y por otro lado una cierta anomia, es decir, la característica de no cumplir leyes que ya se pensaron con una inteligencia y un debate para darle solución a todos estos problemas. Como te digo, el capítulo de coparticipación está pendiente desde la reforma constitucional. También lo que es una dinámica correspondiente del Banco Central estaba pendiente hace muchísimos años, es decir, no hacía falta ahora toda esta discusión, la debimos haber dado hace muchos años. Y dentro del corto plazo yo diría también el cortísimo plazo, porque es casi eleccionario. Fíjense que este año se han tapado muchísimas discusiones reales de la Argentina porque se están pensando en las elecciones, ya ni siquiera de la Argentina, de la capital federal. Es decir, ¿qué pasa el 18 de mayo, el 17 de mayo? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Sí, pero esto a los dos. Por eso les preguntaba, porque me parece que en el fondo a muchos les pasa, no es una decisión política, sino es una imposición política del funcionamiento nuestro, como si nunca se pudiese salir de ese circuito. Bueno, lo que pasa es que nos falta justamente concientizar entre todos. Cuando dice Martín que la dirigencia, no solo política, sino empresaria, digamos profesionales en general, nos falta concientizar al argentino medio de que si no arrancamos de cero esto, lo resolvemos, es difícil que vayamos a resolver los problemas de fondo en la Argentina, porque además se conviven una suerte de dicotomías, es decir, permanentemente estamos con la dicotomía, si el centro versus el interior, si las grandes empresas versus las pymes, si estamos hablando de dicotomías, si vas a trabajar el modelo cerrado proindustrial, que en definitiva cuando falla cada 10 años terminás solucionándolo con emisión monetaria, o el modelo abierto importador que terminás con endeudando el país, con mayores niveles de endeudamiento en el país. Es decir, al final del día tenemos esa suerte de dicotomía que por no presentar un programa de fondo estructural, y hoy no estamos, es decir, el desafío, para ponerlo en términos positivos, el desafío es encararlo ya a ese tema, porque vamos a sufrir las consecuencias. Y la última por mi parte de Martín, ustedes plantean una revolución impositiva, exportadora, federal y de infraestructura. Yo sé que todo eso debería suceder en simultáneo en este programa, pero si vos dijeras, hay que empezar por acá, esto es lo primero, ¿cuáles de estas revoluciones? Infraestructura. Infraestructura abarca lo federal, es decir, todo está interrelacionado, ¿no? Pero si nosotros no tenemos una infraestructura física y una infraestructura digital que una al país, es difícil ponerle uno, ¿no? A mí siempre me gusta, y lo hemos hablado muchas veces,
en tus programas de este concepto de la integralidad, ¿no? Porque cuando uno habla de los problemas socioeconómicos, pero si me arrinconás y me decís, bueno, Martín, decime uno, la infraestructura, junto con la impositiva, es lo que nos permite, primero, la infraestructura es dar trabajo. Y ahí viene con un tema que va de la mano, que es el financiamiento de la infraestructura. Y ha habido, como ustedes saben, mucha discusión sobre esto. Y a mi juicio uno puede plantear infraestructura que sea financiada por el sector privado, pero aquí lamentablemente quedó el karma de la corrupción en la obra pública, y yo estoy convencido que se puede hacer obra pública sin corrupción. Y ustedes me dicen, la mejor manera de hacerlo es financiada por organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento. Préstenle atención a un organismo de los Estados Unidos que quiere reemplazar ahora el financiamiento chino, ¿no? Porque yo siempre le digo a los amigos americanos que siempre están preocupados, y ahora más, y América Latina cobra interés ahora, más que nada no por lo que tenemos, sino por la presencia china que hay allí. Yo siempre les digo a los americanos que cuando uno se reúne con un funcionario norteamericano, lo que tiene siempre es un consejo. Cuando uno se reúne con un funcionario chino, te dan un puerto, un camino, una ruta. Si ellos no pueden equiparar esas cosas, y hay una institución que todavía no se conoce mucho en la Argentina, que se llama DFC, Development Finance Corporation, que es la que se va a utilizar también para financiar infraestructura en América Latina. Bueno, esas instituciones financian de manera transparente, porque son instituciones multilaterales a nivel mundial, es decir, no te van a desembolsar fondos si no está cumplido el certificado de obra, y un certificado de obra que esté auditado. Bueno, allí también, juntamente con el concepto de federalismo fiscal, es que muchas de esas instituciones, a las que conozco de primera mano, lo que quieren es financiar directamente a las provincias. Y hay hoy un impedimento en que si el gobernador de Salta, el gobernador de Santa Fe, de Córdoba, de Chubut, quiere financiar una ruta que pase por su provincia, tiene que pedir la autorización al gobierno nacional. Si el secretario de Finanzas no firma, y no puede lograr el financiamiento correspondiente, uno puede decir, señores, que sea el BID, el Banco Mundial, el que hace el análisis de riesgo crediticio si esa provincia tiene capacidad de pago, no un burócrata que está sentado en Hipólito Yrigoyen 250 para poder levantarle el dedo o no levantarle el dedo, porque allí también entra la discrecionalidad, ¿no? Tus senadores y tus diputados acompañan lo que yo quiero, entonces te firmo. Si no acompañás lo que yo quiero, no te firmo. Bueno, eso no hace al federalismo. Entonces, juntás dos temas. El central, que yo planteo de prioritario de infraestructura digital, otro tema central. Y bueno, allí hay sin duda fondos multilaterales como para poder financiarlo, pero por ahí ese es el camino, de mayor integración territorial y de darle más empleo a muchos argentinos que están en la informalidad. José, ¿lo que quieras agregar sobre el final? No, simplemente llamar la atención en un tema. Argentina hoy está corrigiendo todo el tema inflacionario y la crisis sobre las cuales veníamos arrastrando a los argentinos con una síntesis en lo monetario y cambiario. Que está bien, es importante y sobre todo en un corto plazo y al inicio. Si nosotros no encaramos rápidamente las reformas impositivas, lo que estaba diciendo Martín en términos infraestructurales e institucionales, digo rápidamente ya, no solo vamos a perder todo lo que se avanzó en términos de control de gasto público, en términos de combate a la inflación, porque por demorar eso y pasar de la primera fase, pues llamémosle cambiaria, a la economía real, si vos no haces las reformas necesarias, vamos a ahogar el sistema productivo argentino y después el problema se va a radicar en el empleo y en mayor disolución de los argentinos en términos de concepto de unión. Así que nada, y quiero agradecer de vuelta a todos los... Sí, y yo les quiero agradecer la invitación. Un placer para mí que me hayan placer, permitido muchas gracias. conversar. Muchas gracias.